Buenos días, tardes, noches, el momento en que estén viendo esta clase. Para los que no me conocen, mi nombre es Mónica Herrera. Yo voy a ser la docente del curso de Historia de la Filosofía Moderna y la idea es que tengamos por lo menos una vez por semana un encuentro sincrónico para consultas, dudas y demás, que tengan una tarea que dure unos 15 días y además yo poder hacerles un video sobre el tema en cuestión para indicar las cuestiones básicas de lo que tienen que trabajar. La idea es que la tarea no les lleve más de 10 días si se organizan bien, sin demasiada exigencia y considerando las horas que ustedes tendrían de clase. Este curso va a ser para segundo y para tercero, si bien los encuentros presenciales obligatorios van a ser distintos. Y además, obviamente, a la hora de evaluar y de atender consultas, la situación va a ser evaluada en forma diferente, porque no solamente segundo, por ser del plan 2003, tiene 2 horas más de clase que les corresponden, sino que además, bueno, se supone que es un curso hecho un poco en forma más temprana, que por lo tanto debe llevar otro nivel de exigencia, otras características. Bueno, eso va a ser tenido en cuenta en la medida en la que nos vayamos acomodando a las dinámicas del curso. Es la primera vez que trabajo en modalidad semipresencial, así que también si vale la pena agregar, por ejemplo, videos o tareas o temas de discusión para debatir en CREA, es algo que vamos a ir ajustando en la medida en la que vayamos eh, empezando a trabajar en una dinámica que involucre, en eso sí, una valoración por separado de cada grupo. El día de hoy, básicamente, o en este video, la idea mía es simplemente, bueno, tan simplemente presentarme y hacerles un paseo por la forma en la que yo trabajo en CREA y las cosas que exijo o no, o qué cosas me parecen importantes a la hora de trabajar en un curso de historia de la filosofía moderna, pero sobre todo en un curso de formación docente de una disciplina específica. En ese sentido, me parece importante también explicarles un poco quién soy yo y cuáles son, si ustedes quieren, mis credenciales. Eh, bueno, yo no hice formación docente, soy licenciada en filosofía por la Facultad de Humanidades, hice la opción investigación, en su momento había una opción docencia, que solo tenía un semestre relacionado con la docencia, y no fue la opción que yo hice. Luego hice una maestría en la Universidad Federal de Minas Gerais, no, perdón, de Santa María, en Brasil, en Río Grande do Sul. La maestría, en mi caso, se concentró en filosofía trascendental, con una tesis sobre eh, Immanuel Kant, pero específicamente sobre ciertos problemas de estética y filosofía del arte, que es mi área de especialización. Luego hice mi doctorado en la Universidad Federal de Minas Gerais, ahora sí, en Minas Gerais, Belo Horizonte, y mi tesis ya fue sobre un problema específico de la filosofía del arte que tiene que ver con el reconocimiento de el arte en ámbitos donde el término arte o lo que hoy llamamos el mundo del arte no son reconocibles como el día de hoy, es decir, donde no había museos, no habían este,
reconocimiento, el mismo reconocimiento de los artistas que hay hoy, es decir, varias cosas. Pero bueno, eso a ustedes no los afecta demasiado, lo que sí es que justamente en mis investigaciones en general he trabajado en la intersección entre lo que sería la historia de la filosofía moderna y la estética y filosofía del arte. De todas formas, yo trabajo bueno, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero allí sí específicamente en estética, desde el 2001. O sea que ya hace unos cuantos años, lo que significa que si bien puedo no tener formación docente, sí tengo bastante experiencia en el trabajo con formación terciaria. Y en formación docente trabajé primero en el IPA, 2 años, en el 2007-2008, y a partir del 2014 empecé a trabajar en, aquí en Colonia, y trabajé 1 año en Salto, si no estoy equivocada, o 2 años, ya no recuerdo, donde dicté historia de la filosofía moderna todos esos años e incluso hasta la fecha, y estética algunas veces. En el 2019 hubo un concurso llamado Afectividad, y bueno, yo me presenté en el área de estética, y bueno, quedé como profesora efectiva y elegí radicar mi efectividad en Colonia, y seguí al mismo tiempo por estar en la lista de interinos de historia de la filosofía moderna, donde no hay profesor efectivo específico. eh, También continué dando las clases de historia de la filosofía moderna. Finalmente, este año hemos tenido una reestructura en la forma de elección de horas, que no voy a ponderar, no voy a valorar, pero que a los efectivos nos permite y de alguna forma también nos obliga a tomar más grupos y no solamente dentro de lo que nosotros concursamos. Y bueno, por mi experiencia y mis intereses, elegí, bueno, obviamente estética, historia de la filosofía moderna, las dos, y estoy dando filosofía teórica de cuarto, que es un poco metafísica y teoría del conocimiento, y estoy dando un seminario 2, que como se cumplen este año los 300 años del nacimiento de Kant, es sobre un texto de Kant que es un poco, que bueno, que tiene varias complejidades, aunque el tema central tiene que ver con filosofía del arte, porque a fin de cuentas es mi área de especialización. Y bueno, y es historia de la filosofía moderna por defecto, porque bueno, Kant es un filósofo de la modernidad, y además es un filósofo que en su filosofía del arte mezcla cuestiones tanto de metafísica y teoría del conocimiento como de ética, eh, y entonces eh, genera una complejidad interesante, y además eh, me obliga a conversar con otras disciplinas con las que estoy razonablemente familiarizada. Bien, esto respecto a cómo llego acá. En lo personal, no he sentido diferencias en la formación de estudiantes de nivel terciario, ya sea en la universidad como en formación docente. Las diferencias fundamentales tienen que ver con el tiempo del que ustedes disponen. En la licenciatura cursan
materias separadas, las pueden cursar cuando quieren, con recomendaciones, ¿no? O sea, la idea no es que cursen contemporánea antes que antigua o cosas así, pero, por decir algo evidente, pero eh, en función de sus horarios y sus actividades, eligen lo que quieren hacer y además son 6 horas semanales. eh, Cada disciplina y en general se recomienda hacer 3. Esto significa que las personas, tanto por posibilidad como por eh, recomendación, tienen una concentración horaria y una disponibilidad de tiempo para eh, organizarse en cada materia diferente a la de formación docente, donde la carga horaria es mucho más exigente, hay una mayor cantidad de disciplinas y además, como existen estos sistemas de previaturas y de requisitos para pasar de un año al siguiente y demás, bueno, esto obliga a los estudiantes a cumplir con un ritmo mayor. Pero hasta ahí llegan las diferencias, o sea, nunca me ha pasado de tener problemas de comprensión de los estudiantes o de relación con los estudiantes diferentes a los de la universidad. Sí hay muchas veces una diferencia de enfoque eh, bastante menor, porque en general los profesores de las específicas también se concentran mucho en lo específico de sus disciplinas con respecto a la finalidad didáctica de los cursos y a la exigencia que yo puedo tener con respecto a ciertas cuestiones formales de cómo se elaboran los trabajos y ciertos requisitos que tienen que ver con el trabajo en filosofía, pero que son criterios que ya están discutidos con el departamento y son compartidos. Lo que puede haber es una diferencia de énfasis en el sentido de que yo les insisto mucho en eso. Nadie va a perder el año por no hacerlo, pero me parece importante porque me parece que es una práctica que cuanto antes la incorporen, mejor les va a resultar para su trabajo, no solamente ahora en el correr de sus cursos, sino más adelante con las distintas opciones que tomen, ya sea para trabajar, que van a tener que, obviamente, continuar trabajando algunas cosas en filosofía, van a tener que seguir actualizándose y leyendo distintas cosas, porque el trabajo del docente de de ningún nivel se termina con solo la formación de grado, o si deciden luego seguir algún tipo de carrera académica, ya sea para mejorar su performance docente o para eh, incorporarse a una dinámica académica que puede interesarles o no. Eh, en ese sentido, hay algunas cosas que tal vez ustedes vean diferentes a lo que ocurre en otros cursos, pero no porque en otros cursos las exigencias sean distintas, sino porque tal vez yo insisto más en ellas. Bueno, vamos ahora a entrar al CREA de cualquiera de los dos grupos. Por ahora vienen siendo iguales, salvo en los trabajos entregados. Y vamos a tener en cuenta sobre todo las características de cómo yo presento eh, las actividades y los materiales
el tipo de materiales que recomiendo y eh, el trabajo que espero o el tipo de trabajo que suelo pedir como mínimo o como básico. Después ya distintas maneras ustedes están habilitados y además a mí personalmente no me molesta, siempre y cuando se hagan cumpliendo con los requisitos propios eh, de rigurosidad, de honestidad intelectual, de elaboración. Ya está. Como habrán visto, en estos primeros días recibieron un montón de mensajes en la parte de actualizaciones. Esto usualmente no es así. Esto se debió a que, por motivos que no conocemos, los docentes, alguien debe conocerlos evidentemente, este año se decidió centralizar la creación de los cursos de CREA. Es decir, todos los crearon desde una oficina en Montevideo. No sabemos por qué, pero lo cierto es que obviamente no es lo mismo tener que crear cursos para eh, un centro o una región que crear cursos para todos los centros y todas las regiones. Eh, Obviamente esto, todos los institutos de formación, todo esto modifica sustancialmente la capacidad de respuesta de, en la tarea. Porque además, hasta donde entiendo, justamente como los cursos y la definición de las inscripciones, incluso las horas docentes y demás, tampoco es que estén 100% listas hasta fines de febrero, generan más complejidad todavía a la hora de tener los datos con los cuales hay que crear los cursos. En ese sentido, ustedes recibieron muchos mensajes eh, con varias inquietudes y, bueno, les recomiendo que los lean, les respondan si los respondieron o si no los respondieron o no, dependiendo eh, del sentido que tenga, pero no quédense tranquilos que esa enorme cantidad de información no va a ser la normal en el correr del año. Después ustedes pueden encontrar que lo que sí yo utilizo mucho es el calendario para difundir actividades, tanto para las tareas como para actividades que pueden ser las internas de el curso, como son los encuentros sincrónicos, ya sea obligatorios como no obligatorios, ya sea para información sobre congresos, sobre actividades, actividades culturales en Colonia, información de Colonia que yo entienda pertinente o que vale la pena tener. Es decir, distintas actividades van a aparecer, eh, el nivel de importancia, eso lo ponderarán ustedes. Generalmente cuando yo quiero saber si va a haber asistencia o no, genero la invitación y además suelo presentar varias instancias de consulta, así que es un poco extraño que yo esté creando de la nada una actividad, eh, un poco como pasó con la del martes, que no es tanto que yo la creé de la nada, sino que como yo no estuve en la organización de esa actividad, a mí me informaron cuando ya estaba hecha, nadie me preguntó nada y bueno, me pidieron que armase la reunión
eh, y, y fue lo que hice. Pero claro, no estaba al tanto de quiénes, cuántas personas podrían llegar a participar, las características, salvo cosas muy generales. Bien, esto con respecto a las actualizaciones y a las actividades y el calendario. Si ustedes van al calendario, en este ítem aquí, que ya conocerán, me imagino, puede demorar un poquito. Yo tomo mucho líquido, opa. Y vamos a pausar hasta que pueda retomar la